Bienvenidos a este lugar. Bueno, tenemos al pastor Omilfer y su esposa. Quisiera que ambos estuvieran un momento aquí al frente con su hijo Emanuel, ¿sí? Que viene desde Montelíbano, los pastores de la comunidad cristiana de fe en Montelíbano. Pastor Omilfer, le conocimos allí en Neiva y el Señor, me acuerdo la experiencia que el Señor me llevó allí a Neiva con mi esposa. Estaba orando yo en Ibagué, pastoreaba en Ibagué, y de repente estaba en la terraza de mi casa como a las 3 de la mañana orando, cuando de repente el Señor me dijo, más tarde en la mañana me dijo, llama a Omilfer, ¿no? Entonces eran como ya como las 8, y yo le llamé, así como cuando uno llama, ¿no? Así. Y Omilfer me contestó y nos pusimos de acuerdo de estar allí. El Señor puso mi inquietud de ir a Neiva a estar con él, y ni él mismo sabía por qué. Y estábamos allí reunidos, como estamos esta mañana, cuando en medio de la alabanza entra como un sargento, ¿no? del ejército o de la policía, y nos dice, por favor salgan rápido, porque hay una bomba detrás del salón de donde están reunidos. Y era un salón que quedaba al lado como un lote que pusieron como una cartera, algo así, con una bomba allí adentro, cercaron toda la cuadra, y a nosotros nos tocó salir como lloviznando, no me acuerdo, ahí a la esquina, un kiosco, y allí me correspondió compartir la palabra del Señor a los hermanos que estaban ahí, que se reunieron con nosotros ahí afuera. Pero yo vi que el Señor nos envió providencialmente para respaldar al pastor, para levantarle en ese tiempo que él iba a pasar difícil y que ni siquiera él mismo sabía que iba a pasar. Ninguno de los dos sabíamos, pero el Señor sí sabía qué era lo que iba a suceder. Y todo este tiempo que hemos conocido al pastor Omilfer ha sido de verdad de mucha bendición. Ha ministrado nuestras vidas, su esposa nos han ministrado, nos han bendecido muchísimo, y estoy seguro que el Señor esta mañana tiene una palabra muy, muy especial. De verdad me da tristeza que de pronto algunos hayan faltado, porque lo que el Señor tiene para nosotros es demasiado especial. Así que vamos a poner mucha atención en este tiempo y vamos a permitir que el Señor ministre en nuestro corazón. ¿Cuántos están listos? Amén. Vamos a extender nuestras manos hacia esta pareja pastoral y vamos a bendecirles. Desde ahí, desde tu silla, empieza a orar, empieza a bendecirles, no sé, con la palabra que el Señor ponga en tus labios en este mismo momento. Ellos necesitan oración, ¿sí? Todos nosotros como pastores necesitamos de la oración que más se pueda del pueblo de Dios, que puedan orar por nosotros, que puedan levantar nuestros brazos, que puedan bendecirnos. Y nosotros esta mañana vamos a bendecirles a ellos como pareja en esta hermosa congregación que Dios les ha dado allí en Montelíbano, una iglesia creciente, una iglesia poderosa que el Señor está levantando en este lugar. Padre, gracias por el ministerio del pastor Omilfer, de su esposa, de sus hijos, Señor, todo lo que les has dado a ellos tan poderoso, Señor, una porción tan especial a uno de los hermanos de Omilfer como pastores, cada uno en su congregación. Padre, gracias por esa bendición de esta familia, Señor, oh Dios, porque tú a ti te ha placido derramar una porción especial sobre esta casa para bendecir a Colombia, Señor, y a las naciones. Bendecimos esta visita, Señor, que nuestro pastor hace, Señor, esta mañana a nosotros, y declaramos que la palabra que tú traes esta mañana para nosotros enriquecerá, bendecirá, aún quebrantará muchas cosas en nuestro corazón para posicionarnos dentro de lo que tú quieres para este tiempo, para nosotros como congregación. Te bendecimos, te agradecemos y te damos muchas gracias por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por las vidas de mis hermanos. Por eso es que decimos que somos una pareja explosiva, por lo que él acaba de contar. Muy bien. Nos gozamos inmensamente estar con ustedes esta mañana. Es un honor. De la misma manera honramos, admiramos el ministerio que Dios ha puesto en la vida de los pastores Manuel y Vilma.
Y creo que ustedes están preparándose para entrar a un tiempo jamás vivido, jamás experimentado, ni en la historia desde la fundación de esta iglesia. Una impresión que teníamos muy fuerte esta mañana preparando las notas a compartir con ustedes era que se estaban tomando un tiempo para fundir, para establecer cimientos, para establecer fundamentos, y que no, por lo tanto, no podían caer en el apresurarse a crecer aún. No podían apresurarse al ya empezar a convertirse en una iglesia de multitudes. No es el momento todavía, porque el tiempo que se va a invertir en poner los fundamentos en esta iglesia, el tiempo que Dios va a determinar para esos fundamentos en esta iglesia, habla del crecimiento que esta iglesia tendrá. Que los fundamentos sean tan estables, tan firmes y tan sólidos, que lo que se va a construir aquí no se derrumbará, no se derrumbará. Y va a costar tiempo, va a costar permanencia, va a costar insistir, va a costar mayor compromiso de ustedes, va a costar mayor obediencia, va a costar mayor entrega, va a costar mayor pasión, mayor tiempo de búsqueda de la presencia del Señor, mayor tiempo de oración, mayor vida como familia, vidas como matrimonios, mayor vidas como casas, mayor tiempo en invertir en estos principios tan fundamentales como lo es establecer un cimiento. No es nada sencillo, no es nada fácil, pero cuando le dedicamos el tiempo debido al proceso de fundición, eso habla de lo que se piensa construir. Eso habla de lo que se va a construir. Yo recuerdo cuando estuvimos en Neiva, recuerdo que en un sector de la ciudad se demolió unas propiedades que habían y se hizo un hueco demasiado profundo. Eso parecía un cráter, parecía como si hubiera caído un meteorito ahí. Era una cosa inmensa. Y duraron años construyendo eso y nada que se avanzaba. Y uno pasaba por ahí, se asomaba y veía los muros de contención tan fuertes, los bloques, las piedras tan grandes que estaban poniendo ahí, maquinaria pesada. Estoy hablándoles de más o menos unos 16 años atrás, y no se veía, por lo menos en la ciudad, ese desarrollo urbano tan fuerte. Y la maquinaria pesada viniendo, y cuando uno pasaba por ahí, habían pasado ya cerca de 2 años y no salían de ahí, no salían y cuando uno se asomaba, inmediatamente se le creaba a uno una expectativa de lo que se iba a construir ahí. Solamente con ver los fundamentos, uno decía, tiene que ser algo muy grande que se va a construir aquí, algo que Neiva nunca ha visto. Porque ¿por qué están tardando tanto tiempo? ¿Y por qué están invirtiendo una maquinaria tan pesada en los fundamentos? Hoy es el edificio real más grande de la ciudad. Pero cuando uno veía esos fundamentos y el tiempo que se tomaron para hacerlo, aún sin verlo, uno ya se imaginaba lo que iban a construir ahí. Y eso es exactamente lo que veo que está pasando con ustedes acá. Les aseguro que ahora estaba tomando fotografías, porque recibí tanto la impresión, empecé a tomar fotografías, porque esas fotografías en unos años se las voy a mostrar y ustedes van a decir, wow, no podemos creer que hayamos comenzado de esa manera, porque en lo que se van a convertir es algo gigantesco aquí para Bogotá. Gigantesco. Lo que viene de parte del Señor debe crear una expectativa. Todo lo que están haciendo, cada proceso, cada actividad, cada momento, cada salida, debe crearles una expectativa de lo que viene, porque viene. No es casualidad lo que han vivido hasta el momento. No es casualidad
el sentir el arado de Dios en esta casa no es casualidad. No es casualidad sentir que se empieza a raspar la tierra. No es casualidad. En una oportunidad, el profeta Elías recibió una comisión de parte de Dios y fue buscar un profeta que lo reemplazara. Y de repente oye de parte del Señor: ve y unge a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Y Elías dijo: Eliseo. Y buscó en su agenda personal, en su directorio personal, y Eliseo no aparecía por ningún lado. Y empezó a buscar referencias, y de Eliseo nadie sabía. No estaba en las filas de los profetas que estaban esperando el turno para una sucesión de un liderazgo. Y Elías buscó y dijo: no puede ser, aquí tiene que haber un error. Y empezó a orar preguntando a Dios si tal vez se había equivocado de esa asignación. Sin embargo, en obediencia fue y buscó a Eliseo. Y cuando lo encontró, el tipo estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. ¿Sabe? Una persona que are con 12 yuntas, son 24 bueyes, se puede raspar el acero con esa fuerza. Porque Eliseo estaba arando una tierra imposible para que fuera un lugar de productividad. Eliseo estaba raspando un suelo que no era posible. Todos los que veían esa tierra rocosa decían: no es posible cultivar aquí. Eliseo dijo: sí es posible. Hay que arar la tierra. Pero eso tan fuerte, hay que ararlo. Denme 12 yuntas, denme una yunta, 2 yuntas, 3 yuntas, no fue posible. 4 yuntas, no más. 5 yuntas, esto necesita más fuerza. 6 yuntas, 7 yuntas. Cuando Eliseo lo encontró, entendió por qué Dios lo había escogido. Porque la nación de Israel necesitaba ser arada hasta lo más profundo de su corazón a través de una voz profética de un hombre que entendía que se podía cultivar en una tierra rocosa. Y eso es lo que está pasando aquí. La asignación que Dios les ha dado a ustedes fue venir con la fuerza de 12 yuntas de bueyes a arar esta tierra rocosa hasta encontrar el piso donde la palabra que Dios les ha dado encuentre lugar y produzca un fruto, tal 30, 60 y 100 por uno. Así que bien hecho, bien hecho, bien hecho. De eso se trata. Nadie dijo que era fácil, ¿cierto, abuelita? Nadie dijo que era fácil, pero se puede. Entre ustedes Dios está asignando ministerios sumamente poderosos, porque ustedes son las yuntas de bueyes. A través de ustedes se va a raspar la historia de esta iglesia. Y cuando vean la gloria de esta casa, dirán: ¿cómo sucedió esto? Y ustedes dirán: yo estuve presente, yo fui parte del proceso, yo lloré con los que lloraron, reí con los que se ríen, me dolí con los que se dolieron, pero hoy celebro con los que celebran. Es el tiempo de entender el proceso de Dios. Entre ustedes hay gente que les ha costado mucho ver el proceso de esta casa, y algunos aún siguen sin comprenderlo, pero lo entenderán. Lo entenderán. Sobre ti hay una asignación poderosísima. Dios ha marcado en ti como un manto evangelístico muy poderoso. Tienes un llamado evangelístico, pero también tienes un corazón pastoral. Y Dios te va a llamar para ser una voz profética en las calles. Y tienes la pasión de haber visto la primera gloria de esta casa. Pero dice el Señor: prepárate a ver la segunda gloria. Estamos en reconstrucción y de repente se ve todo patas arriba, pero se está reconstruyendo. Y yo espero que se termine la reconstrucción y pondré mi gloria en esta casa, dice el Señor. Y la gloria de esta casa será mayor que la primera. Será mayor que la primera. Es tiempo de arar la tierra. Entre ustedes hay llamados pastorales, hay ministerios muy poderosos, muy fuertes. ¿Cómo es el nombre de ustedes? Ayúdenme con esto.
Alexander y Jessica, yo percibo muy fuerte de parte del Señor. Hay una asignación en la vida de ustedes, Alexander. Hay una asignación. Pero esto es lo que dice el Espíritu de Dios. La palabra que acabaron de escuchar de las 12 yuntas de bueyes, deben ponerlo en práctica en su casa y en su hogar. Deben arar la tierra mucho más profundo. Hasta ahora han cultivado espinos y cardos que los han herido, que los han lastimado y que se han lastimado incluso mutuamente. Pero dice el Señor, aren más profundo, rompan más profundo, persistan. No es tiempo de abandonar, no es tiempo de soltar, no es tiempo de tirar la toalla. Aunque han pensado en esta opción, dice el Espíritu, hoy estoy delante de ustedes para decirles no. Ese no es el camino. Aren más profundo, porque habrá una fuente de agua que se va a romper y va a brotar para traer vida a lo que ustedes siembren. Y ninguna de las semillas que se ha hablado hacia ustedes, ninguna de las palabras que se ha hablado hacia ustedes se quedará sin el fruto debido. Habrá el fruto, dice el Señor. Pero es tiempo de arar más profundo. Es tiempo de arar más profundo. Padre, gracias por lo que pasa en esta casa. Gracias por lo que sucede en esta casa. Gracias por lo que se rompe. Hoy declaro que es una mañana de rompimiento. Declaro que estamos aquí para unir estas gracias ministeriales, estas gracias de los dones del Espíritu, del fluir del Espíritu, para que haya rompimiento y que algo sobrenatural empiece a gestarse en este lugar. Padre, gracias. Padre, gracias. En su espíritu reclame su porción esta mañana. Dígale, Señor, yo quiero mi porción esta mañana. Yo quiero oírte. Estamos en un proceso de romper y de reedificar. Es tan fuerte esto. Y cuando se está en esos momentos de reconstrucción, tiende a perderse la visión. Tiende a perderse el norte. Pero dice el Señor, hoy es necesario romper, pero ver a través de la ventana. Ver a través de la ventana lo que viene para esta casa. Padre, yo desde ahora celebro lo que viene para esta casa. Celebro el nuevo esplendor en esta casa. Los saludo proféticamente. Los saludo porque será una iglesia de multitudes. Poco tiempo les queda a ustedes para estar en este local. Poco tiempo. Ya vendrá el momento donde no sabrán dónde encontrar un lugar que realmente cubra las necesidades que ustedes van a tener. Filas de personas anhelando un puesto, anhelando un lugar para beber de la gloria de Dios, para beber de la presencia de Dios en esta casa. Declaramos, Señor, que así pasará. Declaramos que así pasará en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras compartimos la palabra, vamos a estar muy abiertos a lo que el Señor quiere hacer. Son esposos, ¿verdad? Tómense de las manos un momento. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Dice el Señor, la sequía no es permanente. La sequía no es permanente en ustedes. Es solo una estación. Pero yo he llamado, dice el Señor, a mis nubes. He llamado a mis nubes que vengan a ustedes y que pueda derramar la lluvia que tanto han anhelado, la lluvia que tanto han esperado. Y ya no más se volverán a acordar del dolor y de la aflicción que el desierto y la sequía ha provocado, sino que vendrá una nueva estación. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 35, el desierto florecerá como la rosa. Veo un reverdecer en ustedes. Hay un reverdecer como casa, hay un reverdecer como familia, como pareja, pero también hay un reverdecer en el llamado que Dios les ha hecho. Hay un reverdecer y una gracia en las finanzas. Vendrá un reverdecer y una creatividad nueva en el área financiera y en los proyectos empresariales. Padre, yo declaro que así pase y que así suceda. Y todo lo que en algún momento produjo este estancamiento, declaro que esta mañana se rompe también. Y hay una unción que pudre yugos esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes,
Ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entendiendo lo que el profeta dice, su palabra es más alta que nuestras expectativas. ¿Por qué es tan importante la expectativa en lo que Dios ha dicho, en la expectativa en lo que Dios ha declarado? Porque no podemos simplemente quedarnos con lo que Dios dice y no caminar en pro de lo que Dios ha dicho. Cuando Dios dice, así como los caminos de ustedes son más bajos que mis caminos, así mis pensamientos o sus pensamientos son más bajos que los míos. Cuando Dios da una palabra, cuando Él trae una palabra, esa palabra busca descender y romper mi manera de caminar. La palabra de Dios siempre viene a interrumpir los caminos que yo mismo he labrado. Viene y los interrumpe, y una palabra profética siempre viene de parte de Dios para ayudarme a ver la manera como Dios opera, a entender la manera como Dios está obrando. Yo no puedo avanzar sin tener el secreto de Dios, sin tener el diseño de Dios. Cada paso que yo dé debe estar alineado a lo que Dios esté hablando. Luego, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por ende, sus caminos son más altos que los nuestros. No podemos nosotros vivir en una en una contradicción. Por un lado queremos los pensamientos de Dios, pero por otro lado queremos seguir caminando en nuestras propias vías. Por un lado anhelamos oír lo que Dios quiere para nosotros, pero no hacemos nada respecto a nuestra manera de caminar, a nuestra manera de precisar nuestras decisiones. Los pensamientos de Dios siempre han de venir para decirme, hey, el camino por donde estás avanzando no es el correcto. Recuerda que mis pensamientos son mayores que los tuyos, por lo tanto mis caminos son mayores que los tuyos. Dios siempre espera que yo cambie de dirección. ¿Por qué? Porque si no es muy peligroso que yo pierda la visión de hacia donde Dios quiere que yo avance. Cuando yo pretendo tener la visión de Dios para mí y no camino de acuerdo a sus caminos, voy a terminar llegando a algo muy parecido, pero que no era lo que Dios tenía en mente. Voy a terminar arribando a algo que a la larga lo voy a ver como una respuesta, como mi éxito personal, pero no era lo que Dios había determinado. Y ustedes como iglesia no pueden, si se pudiera decir, darse el lujo de convertirse en algo de su propio esfuerzo que no sea lo que Dios ha dicho, que no sea lo que Dios ha determinado. No, deben renunciar a su propia cosmovisión, deben renunciar a su propia manera de anhelar. Cuando se ha pasado un proceso demasiado fuerte, es natural que haya un anhelo de ver ya cambios. Señor, ya, para esto, ya quiero ver un resultado. Y podemos afanarnos a construir. Jesús dijo que hay diferencia en quien construye sobre una piedra que quien construye sobre arena. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque construir sobre arena es muy fácil y se hace muy rápido, no cuesta tanto. Pero cuando te mandan a ti a construir sobre una roca, lo primero con lo que te vas a encontrar es con rompimiento. Y eso no es fácil. No queremos invertir en romper. Esto está muy duro. Vámonos a la arena y construyamos. Y obviamente se puede construir mucho más rápido. Sale más barato construir en la arena. No se necesita maquinaria pesada. Pero construir sobre la roca lleva tiempo, lleva inversión, se necesita maquinaria y se necesita algo que a veces nos falta: paciencia. Pero cuando se termina la construcción, entonces aquel que construyó sobre la arena, que ya está experimentando un techo, ya está experimentando un cobijo, dice: hey, ustedes se están demorando mucho, nosotros aquí ya terminamos, ¿por qué no vienen a acamparse acá? No, tranquilos, ya llegará el tiempo, seguimos en construcción, seguimos en construcción. Pero Jesús dijo, al final, cuando los dos hayan terminado y cuando vengan ríos,
cuando vengan vientos y cuando venga lluvia que golpee sobre la casa, solo una puede permanecer de pie, aquella que dedicó tiempo a construir en lo que Dios le había dicho que construyera. Porque si Dios te ha llamado a construir un edificio, no puedes poner las bases para un kiosco o para una pequeña choza. Cuando Dios te ha hablado de lo grande que Él tiene para ti, debes dedicarle tiempo al rompimiento y al fundamento. De lo contrario, mis caminos se pueden parecer a los de Dios, pero a la larga no es lo que Dios esperaba. Y Dios es tan decente, Dios muchas veces es tan amable, que nos deja que sigamos transitando en la propia urgencia que se nos ha creado en medio del proceso. Pero Dios dice, a la larga vas a terminar construyendo algo bonito, pero que será perecedero. Algo que no podrá resistir los fuertes vientos. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a construir como iglesia? Cuando me refiero a edificios, no estoy hablando de los bloques, me estoy refiriendo a las personas. Que cuando nosotros terminemos de construir, cuando vengan los vientos que se experimentan a un nivel bajo son diferentes. Pero los vientos que se experimentan a lugares más altos pueden ser tan peligrosos que si no tienes el fundamento adecuado, puedes caer en un desastre. Y nuestra vida no está en juego. El propósito y el destino que Dios nos ha asignado no es un juego. Desde que todo comenzó en la historia de Dios, Dios ha movido a través de la luz que producen sus palabras. Por eso necesitamos sus pensamientos. Dios habla y de su boca proviene luz. Esta luz es la que se convierte en la visión por donde nosotros debemos avanzar en los planes. No tendremos visión sin la luz que proviene de los pensamientos de Dios. No tendremos luz si no tenemos sus palabras. Génesis capítulo 1, versículo 2 al 4, antes de que Dios empezara a regenerar, a recrear todo lo que estaba desolado, destruido y vacío, dice la Escritura, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y viene el versículo 3, y dijo Dios. Fíjense que es la primera vez que Dios habla desde que aparece Génesis capítulo 1. Es la primera vez que ve a Dios hablar. Y dijo Dios, dice, sea la luz. Y fue la luz. Y verso 4, y vio Dios que la luz era buena. Cada vez que Dios habla, sus palabras producen luz para que yo no ande en tinieblas. Yo no necesito andar a tientas. ¿Será que es por aquí? Señor, ¿será que Dios nunca va a permitir que nosotros nos movamos a tientas en la oscuridad? Siempre va a alumbrar nuestro camino a través de lo que sus pensamientos nos dicen, a través de lo que su palabra nos dice. Su palabra produce luz. De ahí proviene la visión que Él nos ha dado. Su palabra es un mapa que nos lleva hacia el lugar exacto a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Ahora, Jesús cuando estuvo en la tierra, en Juan capítulo 11, versículo 9 al 10, dijo Jesús lo siguiente: ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. En este respecto, ¿qué es andar de noche? Andar sin el consejo de Dios. A querer avanzar sin el consejo de Dios. Querer construir sin lo que Dios ha dicho. No podemos arriesgar tanto por querer construir a oscuras, construir de noche. Debemos construir. ¿Qué necesitamos nosotros como pastores? La gente que se acerca a nosotros a construir debe aprender a ver el diseño que Dios escribió en nuestro espíritu. Eso es lo que nos da a nosotros un liderazgo. El día que Elías quiso avanzar en el propósito por el cual Dios le había llamado, Elías entendió: si la persona más cercana a mí, mi servidor, el que me acompaña, no logra ver lo que yo estoy viendo en mi espíritu, no podré avanzar. No tendré garantía.
donde nosotros tenemos garantía de que el avance sea específico, preciso y que dé los resultados que Dios espera. Cuando la gente que está a mi alrededor, cuando mi equipo logra ver, no por lo que me oyen decir, sino por revelación lo que hay dentro de mí. ¿Y qué hizo el profeta Elías? Se acercó a un lugar y comenzó a orar porque él tenía una lluvia que venía, que la sequía iba a terminar. Pero envió a su siervo y le dijo: sube al monte, sube a la cumbre y dime qué ves. Estamos hablando esta mañana de visión. Dime qué ves. Y él se acercó, miró hacia el mar y dijo: no veo. Y se acercó y dijo: no veo nada. Y Elías volvió y se postró: vuelve allá y dime qué ves. Y él volvió la segunda vez y no vio nada. Volvió a decirle: no veo nada. Pero Elías no se levantaba del lugar donde estaba adorando. ¿Qué estaba haciendo Elías? Provocando una atmósfera, provocando una dimensión donde su equipo pudiera ver lo que él estaba viendo. Cuando a la séptima vez el chico dice: oye, pero ¿qué será? ¿Por qué estoy tan ciego que no puedo ver? ¿Qué será lo que él está pidiendo que vea? ¿Será que vea gaviotas? ¿Será que vea animalitos? ¿Será que vea al dragón del lago Ness sacando la cabeza por ahí? ¿Será que qué esperará que cuando él de repente se para en la cumbre, ya cansado, la séptima vez, cuando él empieza a ver algo que se levanta del mar? Él empieza a ver una pequeña nube y él se queda mirando eso. Es un fenómeno. Empieza a ver cómo el líquido comenzó a volverse gaseoso y comenzó a crear una masa. Y él se quedó mirándola así y entonces empezó a mirarlo así. Entonces, como cuando uno ve a la distancia y uno mira, uy. Entonces por eso dijo: como el palmo de una mano, porque lo vio a la distancia. Dijo: uy, cabe en mi mano. Pero lo que él no había dimensionado era el poder que eso traía. Los cielos arriba estaban cerrados, por lo tanto Dios permitió que de abajo subiera lo que un día iba a descender. Y eso es lo que debe provocar esta iglesia: que de abajo suba lo que un día va a descender para bendecir a esta ciudad, para bendecir cada familia. Gloria a Dios. Eso es caminar en la dimensión correcta. Así yo no lo entienda, así no lo comprenda, así no lo vea. Pero él se quedó mirando y salió corriendo y le dijo: ya, mi Señor, ya lo vi. Es una pequeña nube, pero es muy pequeña para el calor, para la sequía que hemos tenido. Cuando Elías escuchó: es una pequeña nube, wow. Él no se puso, yo me imagino a él aquí meditando y dice: ay, este muchacho no sabe lo que viene. Él dice que es una pequeña, ay, tan divino, tan lindo. Pero él se levantó y dijo: ya, es suficiente. Si lo lograste ver, es suficiente. Y luego le dice: corra, papito. Corra, papito. Pero si es una pequeña, corra, mijo. Corra, porque lo que viene es un torrente aguacero que ha de venir y llenarnos por completo. Y Elías luego corrió con mayor fuerza, corrió más que aquellos que habían tomado la delantera. ¿Sabes qué significa eso? Que en el reino los últimos seremos los primeros. ¿Por qué? Porque los últimos hemos esperado lo suficiente para ser reposicionados en el propósito de Dios. ¿Vale la pena esperar? ¿Vale la pena? ¿Hasta cuándo? ¿Toda la vida? No. Hasta que los que están a mi alrededor logren ver lo que está aquí adentro. Ha estado ahí adentro, pastores Manuel y Vilma. Ha estado dentro de ustedes siempre y nada ha podido arrancarles eso. Y han protegido esa nube ahí adentro, la han protegido. Y yo veo de parte del Señor, siento tanto gozo en esto, veo de parte del Señor que se están abriendo los ojos para que todos ustedes lo puedan ver. Y cuando ven el diseño, van a decir: pastor, para las que sea. Ya vimos el diseño. Ya vimos lo que viene de parte del Señor. Ya vimos lo que viene. 12 horas
en las que Jesús dice, podemos caminar de día, podemos trabajar con la luz. Alguien dijo, si las 12 horas del día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, no te alcanzan para cumplir el propósito, estás fuera de la voluntad de Dios. Así que, bajo la dirección de los pensamientos de Dios, caminar de noche es estar ocupado haciendo mis propios planes, mis propios pensamientos, mis propios proyectos. Generalmente siempre habrá tropiezo. ¿Por qué? Porque no se tiene la visión, la luz de la visión que proviene del cielo. Ahora, ¿qué sucede cuando mi plan y mi visión no se alinea al propósito de Dios? ¿Qué sucede cuando como personas tenemos un proyecto de vida que no se alinea a lo que Dios nos ha dicho? ¿Qué sucede cuando como matrimonio, como hogar, queremos construir nuestra propia visión, nuestro propio proyecto de vida que no se alinea a los pensamientos de Dios? ¿Saben qué va a suceder? Que a la larga van a pasar los años y ustedes van a construir algo muy bonito, pero eso tan bonito que se construyó, el reino de Dios nunca lo va a usar. ¿Por qué? Porque no contiene las medidas de Dios. Entonces tú y yo podemos construir cosas muy bellas, podemos construir una buena carrera, podemos construir una buena profesión, podemos construir una empresa de renombre, podemos construir un emporio financiero, pero si ese emporio no está alineado a lo que Dios ha dicho, el reino nunca lo usará. El reino nunca nunca lo que construyamos va a tener el gozo y el privilegio de que Dios lo use. Puede verse muy bonito. Los hombres en la tierra lo pueden aplaudir. Grandes monumentos que los hombres en la tierra lo aplauden, pero que Dios dice, no es lo que yo te mandé a construir. Por eso cuando los discípulos le dijeron a Jesús, entrando al templo, mira estas grandes piedras. Señor, mira, qué arquitectura. Mira, Señor, qué trabajo tan maravilloso este templo. El templo se refería al templo de Salomón. Miren qué cosa tan hermosa. Y Jesús estaba caminando en medio del templo. Y les dijo, ¿saben qué, muchachos? De esto que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra que no sea demolido, que no sea derrumbado. ¿Saben por qué? Porque el templo de Salomón se construyó para esperar al Mesías. Y el Mesías vino y el templo nunca se enteró. Cuando nosotros construimos algo que no está alineado al diseño de Dios, pudo haber comenzado con mucha gloria, pero su final será siempre ruinas y escombros. Dios no va a usar algo que no contiene su esencia. Jesús no debió haber nacido en un pesebre. No hay una sola profecía en el Antiguo Testamento que dijera que Jesús iba a nacer en un pesebre. No la hay. ¿Por qué nació en un pesebre? Porque lo que se había construido en sus días se había desconectado del diseño de Dios. Jesús debió haber sido recibido en el palacio, en medio del templo. Ahí debió haber llegado porque era el rey, el Hijo de Dios, el Mesías esperado. Y por eso hoy los judíos todavía tienen un pedazo de muro y todavía tienen una puerta esperando que su Mesías venga. Vino y ni se enteraron. Amados, Dios no se obliga a usarte a ti si lo que tú has construido no está alineado a sus propósitos. Dios pudo haberte prometido y tu comienzo pudo haber sido glorioso, pero si no se mantiene alineado a la visión, un día el Señor va a decir, no me sirve. En Hechos capítulo 10, vemos al Señor hablándole a Pedro, bajándole una sábana, un lienzo y diciéndole, Pedro, mira, le mostró todo lo que para la conciencia de Pedro, para él era inmundo, era inapropiado, era inaccesible. Todos los cuadrúpedos y animales que en su conciencia de pacto le decían que era inaccesible. Algo a lo que Pedro decía, ¡guau! Inmundo, gas. Pero Jesús le trae ese lienzo y le da una orden, Pedro, levántate, mata y come. Levántate, mata y come. Levántate, mata y come. Y Pedro le dice, no, porque nada inmundo ha entrado en mi boca. Y Jesús dijo, ok. Me vio morir en la cruz
y el pacto lo tiene vivo todavía. Interesante. Me vio morir en la cruz y todavía la ley está firme en su mente. Interesante. Entonces se le acerca, le soba la cabecita, tan lindo mi muchacho, pero con su mismo manto le sube y le hace un moñito y dice: nos vemos. Hay un matón llamado Saulo de Tarso, que él me va a entender lo que te estoy hablando. Y un matón, uno de afuera. Tú decías, predicadores que están esperando afuera, uno de afuera que no tenía esa conciencia de pacto, entendió que Jesús se refería a los gentiles que ya estaban listos para que fuéramos por ellos. Y Pedro, aunque dice cuando terminó la visión, me gusta que la versión dice, y Pedro no atinaba. Es decir, que él en su mente estaba tratando de descifrar el enigma. Y el Espíritu Santo se le acerca y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Deja la tontería. Abajo hay unos hombres que te están buscando. ¿Ya? Simplifiquemos esto. Tú no vas a entender. Ya me di cuenta que por revelación, eso de que tú eres el Hijo del Dios viviente, eso quedó allá. Hoy es otra cosa nueva. Y ve y acércate a esos hombres. Pero ¿y para qué? No pregunte, váyase con ellos. Y cuando él llegó a casa de Cornelio y encontró a los gentiles reunidos, y cuando comenzó a compartirles la palabra, el Espíritu, cuando uno lee el discurso de Pedro, ¿hacia dónde iba? Y es necesario que los que se entreguen al Señor sean circuncidados. Hacia allá iba. Pero cuando él dijo, pero es necesario, el Espíritu Santo le dijo: Pedro, perdón. Y los llenó de su presencia a todos y comenzaron a hablar en lenguas. Pedro tuvo que volver a guardar el cuchillo de la circuncisión. Y entendió la visión en la azotea. Cuando tú no te mueves lo que Dios te ha dicho, un día Dios, como a Pedro, lo va a dejar en Jerusalén, pero a Pablo se lo lleva a trastornar el mundo entero. No podemos simplemente construir. Necesitamos que lo que se construya, un día Dios diga: eso lo necesito y lo voy a usar para mi gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si aplaudes al Señor y dices: Señor, construye en mí, construye? Ahora, porque de no ser así, Dios va a tener que enceguecer mi propia visión. Y por eso, cuando las dificultades vienen, cuando los problemas vienen, ¿qué es lo que hace Dios? Enceguecer mi propia visión. Volviendo a la parábola de los dos cimientos, Jesús dijo: pero el que construye sobre arena, vienen ríos, aguas, vientos, la destruye y solamente quedará ruinas. ¿Usted sabe cuál es la sensación de una persona que todo se le cayó? Que cuando vino la inundación salieron corriendo, alcanzaron a sacar la medio ropita que alcanzaron a sacar, pero todo queda demolido. ¿Ustedes saben cuál es la primer sensación? Se pierde su visión, se pierde. Hay un fracaso, hay una decepción, quedan como perdidos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Esa era la sensación de la gente que experimentó la tragedia de Armero. Ahora que vino esta avalancha, ¿qué vamos a hacer? Lo más fuerte no fue ver sus casas demolidas y a sus seres queridos ser aplastados. Lo más fuerte es: ¿y qué vamos a hacer? Porque cuando tú no has construido a la manera de Dios, un día las mismas circunstancias aplastarán lo que construimos sin Él. Así que esa es una manera, escucha, no que Dios te vaya a demoler a ti, solo que las circunstancias y las probabilidades que aún gobiernan este mundo en el que estamos, un día van a conspirar, un día se van a orquestar y van a venir a destruir todo lo que no tiene la esencia de la gloria de Dios. Es así de sencillo. Yo tengo marcas de eso. Lo que no ha sido construido con la gloria de Dios, un día debe ser demolido. Un día debe ser derrumbado. Así que lo que Dios hace es enceguecer mi propia visión. Puede ser el dolor del fracaso más fuerte, pero en últimas termina encegueciendo mis propios proyectos. Dios enceguece mis propios planes, hasta que a mí no me quede una opción sino volverme a Él. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ok,
Ya que me lo preguntas, dice el Señor, ya que me lo preguntas, ven, yo te muestro. Hijo, era que estabas caminando en un camino incorrecto. Es que ibas por una dirección incorrecta. Quiero que vean un texto conmigo en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. En la historia de Samuel, este versículo es interesante. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra, diga conmigo, la palabra, mire, la palabra, dice, escaseaba en aquellos días. Ahora, miren la siguiente frase, no había visión con frecuencia. El que escasee la palabra significa que no hay la visión de Dios. Así que había escaseado la palabra y Elí y sus hijos tenían su propia visión, no la visión de Dios. Dice, no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. Cuando no tengo los pensamientos de Dios, no tengo la visión de Dios. Cuando yo no me alineo a lo que Dios ha dicho en su palabra, no tengo el diseño correcto para construir lo que Él me ha llamado a construir. Entonces, dice en el versículo 2, veamos el versículo 2 de este pasaje. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. ¿Qué pasó con Elí? Empezó a ser enceguecido. Dios necesitó esperar que Elí se volviera ciego para que nuevamente la luz de su visión y la luz de su proyecto alumbrara a través de una pequeña antorcha llamada Samuel. Empezó a oscurecerse de modo que no podía ver. No podía ver. A veces suele parecer fracaso o desolación cuando Dios interviene en mi propia visión y me la desbarata. Suele verse así. Suele contemplarse como ruinas y escombros, pero en realidad es la muestra del favor y la misericordia de Dios diciendo, lo que tú has construido no es lo que quiero para ti. En lo que tú has invertido tu vida, tus sueños y tus metas, no es lo que yo tengo pensado para ti. Así que a la larga, ver ríos, vientos y lluvias venir y destruir lo que yo he construido es una muestra del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice, no quiero que mueras engañado. No quiero que mueras pensando que lo que construiste era lo que yo quería. No, yo te lo voy a desbaratar. Y no es porque Dios la agarre contra nosotros y nos quiera castigar. No, en realidad Dios está buscando que no salgamos de este mundo, sin la garantía de haber hecho lo que Él nos envió a hacer. Tú no te puedes dar el lujo, si le llamamos lujo, de partir de este mundo sin construir lo que Dios te envió a construir en lo que dura tu vida en la tierra. El apóstol Pedro, les voy a soltar esta máxima. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, dijo que no podemos ignorar que para el Señor 1000 años nuestros, para Él son como un día. Y que un día de Él, un día eterno, son como 1000 años para nosotros. Si tú agarras un día de Dios, vamos a ver, un día de Dios, divídelo en 12 horas. En 24 horas. Un día no solamente es la luz del sol, sino aún la noche. Eso es todo un día, 24 horas. Agarra un día de Dios y divídelo en 24 horas. Y haz la operación matemática. ¿A cuánto equivaldría una hora del cielo en tus años en la tierra? Cuando en el cielo ha pasado una hora, aquí han pasado 40 años. Ahora, haz el cálculo con la edad que tienes. Si tú tienes 40 años, apenas ha pasado una hora del cielo que te enviaron a cumplir un propósito a la tierra. Saliste del cielo, viniste a la tierra, han pasado 40 años y el Señor dice, solamente llevas una hora. Ahora, si no tienes 40 años, si tienes 20 años, entonces apenas llevas media hora, como en el caso mío, media hora. No se rían. Pero si tal vez has pasado de los 40 y estás entre los 80, han pasado solo 2 horas en el cielo.
Y si Dios te permite vivir un poco más y llegas a los 90, tal vez a los 100, te vas a dar cuenta de que no vas a pasar de las 3 horas del cielo. Pero nosotros creemos aquí que hemos invertido nuestra vida para construir algo que después nos damos la vuelta así, encorvados, con el respeto de los ancianas hermosas que están con nosotros, pero un día llegaremos allá y así encorvaditos miraremos así nos toque usar lentes rabo de botella y a mirar así y decir: wow, qué hermoso lo que construí, ahí están mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, y termino cambiándole el nombre a los nietos cada rato. Venga usted, como se llame, venga para acá. Y creemos que al final de nuestros días será glorioso lo que hemos construido. Nos despedimos, cayó el sueño de la muerte. ¡Ah! ¡Chao! Pero cuando llegamos al cielo, el Señor dice: ¿qué hiciste con las 3 horas que te di? ¡Wow! ¿Saben qué es lo más tremendo de salir de este mundo y entrar a la eternidad? Que en la eternidad tú te vuelves consciente de que así fue. Llegas al cielo y hace 3 horas saliste de aquí, dime, ¿qué hiciste para mí? 3 horas que te equivalieron a 90 años en la tierra. No podemos darnos el lujo. Cuando yo entendí esa máxima, dije: cada minuto de mi vida vale. Cada momento de mi vida vale. Cada respiro que yo dé vale mucho, porque le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo debo vivir, y es la promesa que le hemos hecho a Dios, hasta el último aliento que nos quede de vida, debo vivir para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Así que no te amarres en construir cosas que a la larga Dios, por amor a ti, va a tener que destruir. Mire el caso de Elí, no podía ver, ya no podía. Voy a ponerles un ejemplo más. A ver, veamos en el mismo pasaje, pero el verso 19. Quiero que veamos el verso 19. Y Samuel, a medida que Elí se oscurecía, Samuel brillaba. Tú puedes experimentar esto en tu propia vida. Dios en algún momento va a tener que hacer que se oscurezca tu propia visión, para que la visión que viene de Él empiece a emerger. Y a veces duele. Y a veces Dios tiene que romperte, pero que lo haga las veces que sea necesario. Que me rompa las veces que sea necesario. Saben, yo tengo en mi espinazo, yo tengo en mi espalda marcas del rompimiento que Dios ha traído a mi vida. Y lo único que veo ahí es amor y gracia, aunque otros lo señalen y lo condenen. Pero he visto ese amor y gracia. Dios rompiéndome para que yo viva. Y con Él debemos aprender a volar bajo. Aunque Él sople y nos suba a las grandes alturas, pero toca volver nuevamente. Con Él es mejor volar bajo. Volar siempre dependiendo de Él. Siempre de su consejo. Señor, no doy un paso sin que tú me hables. Señor, ¿está bien que yo dé este paso? Ok. Señor, ¿te agrada esta decisión? No, ok, no. ¿Por aquí mejor? Sí, ok. ¿Te agrada esto? Porque vivir así te asegura construir, y que lo que tú construyas, Dios lo use. Que lo que tú logres, Dios lo use. Amados, de verdad, no hubo una construcción tan gloriosa como la del templo de Salomón. Y dijo Jesús: yo no voy a usar eso. Lo voy a usar. Pero Señor, mira las grandes piedras. Sí, pero ¿qué? No está alineado. Hoy nos preocupamos de ver las mega iglesias que todo el tiempo están absorbiendo a las más pequeñas. Vum, vum, vum. Y a eso le llamamos avivamiento. Me gustó mucho lo que orabas, pastora. Señor, declaramos el avivamiento en cada alma. Ese es el secreto del avivamiento. Que cada persona viva encendido por el amor de Dios. Eso es avivamiento. ¿De qué nos sirve tener mega iglesias que un día, cuando el Señor quiera actuar, diga: no me sirve? Se ve bonito, pero no me sirve. Que los intercesores en una ciudad estamos orando: Señor, mira estas mega iglesias, úsalas, Señor, para detener todo esto. ¿De qué ha servido las mega iglesias?
Y sin embargo la corte terminó aprobando el matrimonio gay. ¿De qué nos sirve tener iglesias llenas de miles de personas? No fuimos capaces de levantar firmas apropiadas para detener esto. ¿Saben por qué? Porque a la larga el Señor dice, no me sirve. Se ve bonito, cantan bonito, hablan de mí, pero yo no estoy ahí. ¿De qué sirve? Nosotros tenemos familia, tenemos amigos que asisten. Ahora, y no es que esté criticando y que esté mal tener una mega iglesia, ese no es el problema. Las mega iglesias producen impacto masivo. El problema es cuando las personas que viven en esos lugares, que asisten a esos lugares, no son filtradas lo suficiente y no viven una vida como Dios ha determinado que se ha de vivir. Yo tengo una hermana preciosa que vive aquí en Bogotá. Y ella cada rato me manda fotos. Uy, estuvimos en este congreso. Uy, Y ella dice, sí me vio en la foto y allá la veo así chiquitica. En medio semejante gentío. Pero cuando yo como no la alcanzo a ver en la mega iglesia, digo, entonces voy a verla a su casa. Y cuando voy a su casa, no veo la iglesia por ningún lado. No veo al Espíritu de Dios por ningún lado. No veo la presencia de Dios por ningún lado. Al contrario, viven de mal en peor. Entonces, ¿de qué sirve figurar en una mega iglesia si no hay un espacio para que me pastoreen? Y que me pastoreen no es que me soben la cabecita, perdóname, me pastoreen es que se tomen el tiempo de esculcarme la vida, de escudriñarme la vida. Y eso no gusta mucho. Eso no es tan bueno. Eso de que el pastor se le venga a meter a uno a la cocina. Me voy. Aunque eso pasa en la costa. Yo sé que aquí no. Eso aquí no, Señor, no. Verso 19. Y Samuel creció. A medida que se apagaba una visión incorrecta, la visión correcta creció. Todo lo que viene de Dios crece. Él dijo, fructifica, multiplícate, llena la tierra y gobierna. Todo lo que nace de Dios tiene tendencias a crecer. Y todo lo que nace de Dios tiene tendencias a multiplicarse. Y todo lo que nace de Dios, Dios lo promueva para que llene la tierra. Y todo lo que nace de Dios genera gobierno en la tierra. Se demore lo que se demore, pero si nace de Dios crece. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando caminamos y construimos en la visión correcta, todo lo que declaremos sucede. Todo lo que hablemos produce fruto en la tierra. Quiero mostrarles solo un ejemplo más y oramos. Vayan conmigo a Génesis capítulo 27. Un hombre llamado Abraham, conocido como el padre de la fe. Un hombre a quien Dios le dio un megaproyecto. Y para poder darle ese megaproyecto lo sacó de su tienda personal, de su visión personal, y le mostró los cielos, le mostró las estrellas. Y le dijo a Abraham, cuéntalas, porque así podrás contar tu descendencia. Luego lo llevó a las arenas del mar y le dijo, cuenta las arenas, así podrás contar. Y Abraham entendió que Dios lo estaba llevando a un megaproyecto. Y comenzó entregándole una pequeña semilla llamada Isaac. Luego Dios, pasado el tiempo, le ordena a Abraham que vaya y lleve esa semilla y lo sacrifique. Y según el libro de Hebreos, dice que en realidad Abraham, aunque no pasó cuchillo por la garganta de Isaac, en su corazón lo había sacrificado. Y Dios dijo, ya, hasta ahí es suficiente. En su corazón ya se había dado la inmolación, ya se había dado el sacrificio. Por eso Hebreos dice que aún desde los muertos lo volvió a tomar. Dios necesitaba que Isaac dejara de ser el proyecto de Abraham y se convirtiera en el proyecto de Dios. Por eso Abraham tenía que matarlo, para que ya no lo viera como su proyecto. Todos los planes que Abraham tenía con Isaac, dijo, esto tiene que morir. Abraham, yo te lo di, pero no es tuyo. Abraham, Isaac es mío.
Abraham, no te hagas proyectos personales con él. Sé que es tu hijo, sé que anhelaste tanto un hijo, ahora lo tienes, pero hey, no es tuyo. Él vive para mis proyectos. No hagas proyectos con él, no interrumpas mi visión. Y Dios tuvo que ordenarle que Isaac, su proyecto, muriera para que el que salió del monte Moriah, redimido con el carnero que estaba atrapado en el zarzal, ese Isaac que descendió del monte Moriah, ya no era el mismo que había subido con Abraham. Ahora tuvo una asignación de muerte, ahora traía una asignación de vida. Ahora Isaac era la visión de Dios, no de Abraham. Isaac era el proyecto de Dios, no de Abraham. Este Isaac, una vez que contrajo matrimonio, recibió una palabra de parte de Dios. Pero pasado el tiempo, Isaac tuvo el mismo fenómeno de su papá Abraham y empezó a perder la visión que venía de Dios. Y ahora quiero que vean esto. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedándose sin vista. El proyecto de Dios ahora empezó a enceguecerse. El proyecto que vino de Dios, la visión que vino de Dios, empezó a perder la visión. Sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Y llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Veamos el siguiente versículo. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Dale el siguiente, por favor. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Siguiente. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. ¿En qué momento Isaac perdió la visión de Dios y empezó a construir su propia visión? Cuando yo me desconecto de la visión original de Dios, por amor y misericordia, y porque el propósito es mayor que mis planes, Dios tiene que enceguecer mi propia visión. Tiene que llevarme a un plano donde yo ya no pueda tener control de lo que haga. Quiero mostrarles la visión original. ¿Dónde estuvo? Génesis 25, verso 21. Vamos a ver la visión original. Aquí les estoy mostrando el final, cómo Isaac se encegueció, perdió la visión, sus ojos empezaron a oscurecerse. Pero ahí vimos la razón por la que se oscureció su visión. Llamó a su hijo primogénito, llamado Esaú, y le dijo: ven para bendecirte antes que muera. La palabra bendecirte es: ven para hacerte el mayor, para convertirte en mi sucesor antes de que muera. Pero eso no era lo que había dicho Dios. Y dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, y que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Siguiente. Y los hijos, había gemelos, luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, dijo Rebeca, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor, léalo conmigo, y el mayor servirá al menor. En otras palabras, ¿qué le estaba diciendo Dios? Cuando tus hijos nazcan y vayas a entregar tu legado, vas a orar por el menor, no por el mayor. Esa era la visión original, pero a Isaac se le olvidó. Y cuando ya estaba entonces como en su proyecto personal, era bendecir a Esaú y no a Jacob, como lo había dicho Dios, porque Esaú era el mayor. Pero recuerden que cuando Esaú nació, Dios dejó una marca de esto a las parteras, porque la mano del chiquitico que venía atrás se le pegó del talón y venía así trabada. La mano del talón: que no te dejo ir, que no te... Y así nacieron el par de chicos. Y el menor ahí pegado y el otro dándole patada y agarrado. Que te agarro y que te alcanzo. Porque él venía con esa asignación.
El proyecto de Dios no se llamaba Esaú, el proyecto de Dios se llamaba Jacob. Y por eso en esta casa tuvo que romperse en los hermanos mayores para que los hermanos menores pudieran heredar. Yo no sé si usted agarró esto. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Este era el modelo de Dios. Este era el diseño de Dios. Pero a Isaac se le olvidó. Y Isaac se enamoró entrañablemente de su hijo Esaú. Lo amaba por sus habilidades. Lo amaba por su arte de cazador. Lo amaba por su talento. Lo amaba por su capacidad, por su fuerza. Y él decía, yo creo que Dios se tuvo que haber equivocado. Yo creo que mi esposa escuchó mal. Este es mi heredero. Entonces, como toda su vida creció con ese sueño, Dios empezó a enceguecerlo. A enceguecerlo. Y lo que estoy diciendo por el Espíritu Santo es que la visión que esta iglesia traía tuvo que ser enceguecida hasta romper al hermano mayor, para que pudiera brotar la visión que realmente venía en el diseño original. Y cuando se camina en el diseño original, entonces de repente el menor y menospreciado empieza a surgir, empieza a levantarse. Y lo que Dios va a hacer con esta casa, no lo iba a hacer con hermanos mayores. No lo iba a hacer con gente hábil. No iba a hacer con gente capacitada. Lo iba a hacer con personas que, aunque no tuvieran la capacidad como Jacob, pudieran soñar y creer que lo que Dios un día habló para esta casa, Él lo cumpliría. Él lo cumpliría. Él lo cumpliría. Amén. Él lo cumpliría. Él lo cumpliría. Padre, gracias. Padre, gracias. Cuando estaba hablando esta palabra, sentí que una chispa celestial cayó sobre ti. Nunca más habrá menosprecio sobre ti. Nunca más habrá menosprecio. Nunca más habrá menosprecio. Aleluya. Ese es el nuevo tiempo de Dios. Este es el nuevo tiempo de Dios. Dios, escuchen esto, lo digo por el Espíritu. Dios está trabando un plan. Dios les está haciendo trampa a ustedes. Dios, yo no sé lo que estoy diciendo, pero Dios les hizo trampa a ustedes. Hizo trampa en esta iglesia y reventó todo en esta iglesia para luego glorificarse en los soñadores, glorificarse en gente fiel, glorificarse en gente leal, glorificarse en gente que sabe esperar, gente que sabe entender lo que viene de Dios. Quiero que escuchen mientras estamos en la atmósfera de adoración. Quiero que escuchen la manera como Dios intervino. Y Rebeca estaba oyendo las palabras de su esposo enceguecido. Y cuando escuchó a Isaac hablar y que se refería a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca ideó un plan. Rebeca hizo trampa. Habló a Jacob su hijo y le dijo: he aquí, yo he oído a tu padre ciego que hablaba con Esaú tu hermano mayor, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y la asignación que ustedes los dos recibieron como pastores fue la asignación de Rebeca: venir a hacer trampa en la iglesia. Venir y poner patas arriba todo. Y el hermano mayor dice:
porque el hermano mayor debe romperse. Y ustedes, como Rebeca, han venido acá a cubrir de pieles nuevas a un rebaño que no se veía, a cubrir con una vestidura a quienes habían sido desechados, a poner corona y honra a quien había sido menospreciado. Ustedes vinieron a darle la vuelta y reposicionar esto como Rebeca. Rebeca le dijo: ve y búscate una casa, tráeme aquí, pelemos ese carnero y yo te voy a pegar ese pelo a tu cuerpo y te voy a echar un poco de porquería para que huelas como tu hermano. Y Jacob, con un nuevo traje, se acerca a Isaac ciego. Isaac ciego toca. Isaac ciego huele. Isaac ciego bendice y suelta legado. Isaac representa la línea de propósito. Ustedes vinieron a intervenir esta iglesia. Le han hecho trampa a esta iglesia. Revolcaron todo. Era necesario que se rompiera el hermano mayor para que se pudiera ver al hermano menor levantarse, porque de lo contrario esta iglesia iba en pos de convertirse en algo parecido, pero que no era lo que Dios quería. Y lo que ustedes han estado recibiendo es una nueva cobertura, un nuevo pelaje, un nuevo aroma. Pero es el aroma que puede acercársele al propósito y recibir el legado que viene de Dios. Pónganse de pie, por favor, y reciban este momento profético. Reciban esto, levante sus manos y recíbalo. Recíbalo, recíbalo. Diga: Señor, yo recibo este nuevo pelaje, yo recibo esta nueva cobertura, recibo este nuevo vestido. Hoy comprendo, hoy mis ojos se abren. Aunque a otros se les encegueció la visión, a nosotros se nos abre el panorama y yo puedo ver. Y como Samuel crece, como Samuel crece, como un pequeño Samuel crece, como una pequeña nube crece, crece, crece. Recibe, 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 recibe. Ahí donde estás, ahí donde estás, levanta tus manos. Recibe. Por eso Jacob pudo multiplicar más allá de lo que lo hizo su padre Isaac. Jacob recibió la asignación. Jacob se multiplicó más allá. Era necesario romper, y esto no provino de ustedes, esto vino de Dios, fue una asignación de Dios. Era necesario romper para nuevamente poder dirección, no porque hubiera maldad, sino porque se desconectaron de la visión original, no porque hubiera pecado, sino porque hubo una desconexión de la visión original. Así que tengan libertad. Libertad. Es una nueva iglesia. La iglesia del hermano menor está levantándose. La iglesia de los menores soñadores. Los que sueñan, los que pueden ver con libertad, los que pueden ver con claridad. Honramos ese primer fundamento que hubo en esta iglesia. Honramos ese primer fundamento que hubo en otros mantos. Honramos todo lo que vino a través de los pastores William y Carlota. Honramos ese fundamento que vino a través de ellos. Gracias por haberles usado. Gracias, Señor, por haberles usado. Pero hoy, Señor, es el rompimiento de una nueva era. Hoy, Señor, se está entrando a una nueva estación, y era necesario romper, era necesario hacerle trampa al destino, era necesario hacerle trampa al destino para poder encauzar nuevamente el propósito de Dios. Rebeca vistió a Jacob de una manera diferente. Todos pudieron haber juzgado a Rebeca, pero Rebeca salvó la línea del legado. Rebeca salvó la línea del propósito. Rebeca salvó el destino que venía de Dios. Rebeca permitió que Jacob pudiera tomar la verdadera medida y el verdadero diseño para poder construir el sueño de Dios. Y yo declaro
que la gloria de esta casa será la gloria del destino y la gloria del propósito asignadas para caminar en la dirección correcta. Padre, yo declaro que una pequeña nube se levanta, Señor, en esta casa. Una pequeña nube se levanta en esta iglesia. Gracias, Señor, por esos fundamentos de los comienzos. Gracias por la gloria del comienzo. Honramos la gloria del comienzo. Pero tú has dicho, como en los días del profeta Ageo, suban al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Suban al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa, y yo seré glorificado en esa casa y pondré allí mi voluntad. Mío es el oro, mío es la plata, míos son los recursos, míos son los recursos, y llenaré de gloria esta casa y llenaré de esplendor esta casa. Recibe la asignación para la nueva estación. Recibe la cobertura, el diseño, el traje para la nueva estación. Recibe el perfume para la nueva estación. Es una nueva estación. Es una nueva estación que viene de Dios. Aleluya. Me gozo inmensamente. Le estaba preguntando a la pastora quién eras, porque veo una gracia del Señor tan especial en ti. Tienes una gracia tan maravillosa. Ven, amor. Padre, gracias. Quiero bendecir la generación de ustedes, bendecir las horas de ustedes. Han sido unas intercesoras por esta causa. Han recibido un amor de parte de Dios para esta casa. Han recibido una pasión que ha traído el Señor. ¿Saben que las voces de ustedes son como llaves que abren el cielo? Dios les ha dado una gracia, que lo que ustedes declaren abre los cielos. Y les ha dado longevidad, les ha dado largura de días, para que ustedes también puedan contemplar el derramamiento de la nueva gloria en esta casa. Entonces luego el Señor preguntará, como en los días de Ageo: ¿ha quedado alguno que estuvo en esta casa y que vio la primera gloria? Vengan a ver la nueva gloria y se darán cuenta que siempre tuve razón en haber cerrado los cielos y luego nuevamente abrirlos, para que haya la medida precisa, el diseño preciso para los tiempos precisos de Dios. Ustedes van a ser testigas de esto. Sus ojos lo van a ver y van a poder contarlo a su siguiente generación. Van a poder hablarlo a sus hijos y nietos. Y no me refiero solamente a los naturales, sino a los espirituales, porque Dios les entregará hijos espirituales, y corona de honra recibirán ustedes también. Levanten sus manos. Padre, yo te doy gracias. Sí, Señor, y también va a haber disciplina. Sí, esto mi hijo está profetizando que va a haber disciplina. Amén, amén. Quiero aprovechar un momentico. Quisiera que la pastora Vilma y el pastor Manuel se hicieran por acá un momento. Sigan aquí un momento, por favor. Y creo que ustedes Aleluya. los vean. Quiero que fijen su mirada en estos dos hijos de Dios y ministros de Dios. Son dos personas que el Señor ha puesto. Son sus pastores. Y sentí el Señor decirles: hónrenlos, ámenlos, acérquense a ellos, porque como son sus pastores, también son seres humanos y necesitan de ustedes. La visión que el Señor ha depositado en ellos dos no puede ser cumplida, no va a ser tan fácil
sin la ayuda de cada uno de ustedes. Porque así como mi esposo hablaba, que esta iglesia va a empezar a tener un nuevo tiempo, yo creo que también cada uno de ustedes va a empezar a tener un nuevo tiempo. Y esas nuevas ideas y esas nuevas estrategias que el Señor va a poner en ustedes, ellos necesitan escucharla. Pero no va a ser posible si no hay un acercamiento, si no hay una honra. Ellos necesitan de ustedes. Y extiendan sus manos hacia ellos. Y yo quiero que ustedes en sus corazones se convenzan de esto. Porque Dios los escogió a ellos. Y si Dios los escogió a ellos, es porque realmente ellos son. Hónrenlos. Era la palabra que más venía a mí. Hónrenlos, ámenlos. Y yo creo que usted empiece a declarar sobre ellos vida, fortaleza, gozo. Eso es lo que los va a mantener a ellos firmes. Pero acérquense. Señor, damos gracias por la vida de los pastores Manuel y Vilma, Señor. Y declaramos que va a empezar en ese nuevo tiempo que empieza, Señor. Tú empezarás a permitir que en ellos, uy, pastora Vilma, el gozo que tú has mantenido ha sido la fortaleza. Ha sido la fortaleza. Gracias, Señor, por el gozo, porque como tu palabra dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y eso es lo que va a permanecer en esta iglesia, el gozo del Señor. No habrá nada, no va a impedir nada que el gozo del Señor esté en este lugar. Y la iglesia se va a caracterizar por eso. Cada uno de sus discípulos se van a caracterizar por el gozo del Señor. Y no va a haber obstáculos. No va a haber obstáculos que impidan que ese gozo esté. No impiden eso, Señor. Gracias. Gracias por lo que hay en este lugar, Señor. Gracias. Gracias por lo que hay en este lugar. Gracias por el corazón paternal que hay en ti, pastor. Gracias porque eres un padre. Gracias porque nos enseñas. Gracias. Gracias por tu voz de autoridad. Gracias por tu voz profética. Gracias, Señor. Gracias por la verticalidad. Gracias por la verticalidad. Gracias por la verticalidad. Los han querido cruzar con que sean horizontales, pero no, dice el Señor, sigan siendo verticales, sigan siendo verticales, sigan siendo verticales. Y ya entendí que era lo que mi hijo decía profetizando. Yo te entrego lo que mi hijo decía, la vara de la disciplina y de la corrección, porque tienen el ministerio de Rebeca. Tienen el llamado de Rebeca, están haciéndole trampa al destino, están haciéndole trampa al destino y están encauzando no una iglesia, sino una generación. Están encauzando una generación hacia el verdadero propósito, hacia el verdadero propósito. Amamos esta palabra, amamos este tiempo, amamos esta asignación. Aplaude al Señor y dice: Señor, yo también me uno a esto, me uno. Sí, Señor. Sé que es reducido, sé que el espacio es reducido, pero esto va a cambiar. Pero vengan los hombres, incluyéndote a ti que estás allá en cabina. Vengan los hombres un momento acá primero. Vengan y háganse aquí al lado de su pastor. Háganse aquí alrededor de él, háganse alrededor de él. Porque yo siento muy fuerte algo. Y si no todas las mujeres, porque de repente no van a caber, pero por lo menos las del liderazgo, las más cercanas, vengan aquí a la pastora, por favor. Háganse aquí alrededor. Sigue allí fluyendo, tú sigue allí fluyendo. Gracias, Señor, gracias. Y tú también acompáñanos ahí, porque esa voz de la batería representa la voz del Padre. Háganse aquí alrededor de la pastora, aquí con ella, vengan. Porque esto es lo que yo siento muy fuerte. Esto es lo que siento muy fuerte de parte del Señor. Es como si el Señor estuviera levantando. Ustedes son ese renuevo de Jacob. Ustedes son ese renuevo de Jacob. Lo que hizo Rebeca fue poner un pelaje, poner un vestido, poner un traje. Es como cuando Dios mata a un animal y le da túnicas a Adán y a Eva. Dios les pone vestido de pieles.
Y cuando Jacob se vistió de pieles, estaba haciendo una declaración de redención de propósito. Había una redención de propósito y ustedes son los testigos de la redención de propósito. Amado, hay algo que Dios quiere acelerar contigo, pero es necesario que aceleres también tu obra adentro. Acelera tu obra aquí y en tu casa, porque lo que viene es, no solemos decir, pero es acelerado, es acelerado. Es una asignación acelerada la que viene. Es acelerado, acelerado. Ustedes son el renuevo de esto. Son el renuevo, ustedes son el renuevo. Y llegará un momento donde no va a importar quién lleve más tiempo, quién lleve menos, porque no, el tema no es la habilidad. Esaú tenía la habilidad, pero fue desechado. No estaba en la línea de propósito. Se había convertido en el proyecto de un hombre, no en el proyecto de Dios. Y esta iglesia no podía seguir siendo el proyecto de un hombre. Tenía que ser el proyecto de Dios. Por eso era necesario el rompimiento. El Espíritu Santo está haciendo trampa. Ustedes son el renuevo. Van a levantar parejas pastorales porque ustedes tienen una asignación apostólica. Tienen una asignación apostólica y brotan pastores. Esa foto que me mostraste al comienzo, esas generaciones, esos nietos que siguen surgiendo, nuevos sarmientos, nuevos, no han terminado todavía. Aquí hay una generación que se está salvando, no una iglesia, es una generación la que se está salvando, se está salvando. Y yo quiero que vengas también, papi, ven un momento, tu hermanito está contigo por ahí, tráelo por favor también un momento. Porque ellos deben estar aquí como herederos de ese legado, porque va a ocurrir algo tan impresionante. El nombre de tu hijo menor, Juan Sebastián. Cuando yo lo vi a él, de toda la reunión lo vi sentado ahí. Sí, no pares la Juan Sebastián, tráiganla Juan Sebastián. Yo vi que venía, va a haber algo. Va a romperse algo en él en este tiempo. Juan Sebastián, ven hijo, ven. Cuando yo te vi sentado ahí antes de comenzar la reunión, el Señor me dijo esto. Me dijo que iba a hacer alegrar tu corazón, porque te va a permitir ver lo que más anhelas, pero lo vas a ver aquí en esta casa. Tú tienes un llamado tan alto, tan fuerte, que de repente ves y mides lo que está a tu alrededor como algo sencillo, como algo simple, incluso insignificante, porque la visión que Dios ha clavado dentro de ti es demasiado alta. Tú has sido llamado para la grandeza, has sido llamado para una asignación mayor. Inclusive quiero decirte que el brillo del llamado que Dios te ha hecho no va a suceder en Colombia, va a suceder afuera, va a tener un impacto en otra nación. Y durante una estación, vas a estar aquí, una estación muy importante, seguirás aquí con tus padres, pero luego esa estación será interrumpida y vas a ser movido al lado de un ministerio que te va a catapultar hacia otra nación. Pero es necesario que tu corazón, dice el Señor, que lo va a permitir, que tu corazón se alegre. Es como si Dios fuera a hacerte una fiesta. No sé qué tanto significado tenga eso, pero es como si Él te fuera a hacer una fiesta a ti. ¿Cumpleaños cuándo? El viernes. Entonces recibe esto como un regalo anticipado. Y no significa que no te vayamos a hacer fiesta. Te la vamos a hacer. Te la vamos a hacer. Isaac, ven aquí por favor. Padre, gracias por Isaac. Tal como escuchaste la palabra, Isaac recibe una asignación de muerte, pero cuando desciende de Moriah tiene una asignación de vida. Hay una gracia y una honra tan especial en ti hacia lo que Dios ha llamado a tus padres. Es una gracia tan poderosa y una honra tan poderosa a lo que ellos han estado haciendo y han hecho, que tú vas a crecer con una habilidad como la de un águila. Es lo que veo, el águila que ve a la distancia,
vas a tener una visión que no pertenece a esta generación. Tu visión trasciende por lo menos 40 años más adelante. No sé si esto significa algo para ti, pero vas a tener una mente casi como la de Steve Jobs. Tener una habilidad en la tecnología de ver mucho más allá. De hecho, que Dios te va a entregar una habilidad en el área de la tecnología y de la informática. Y te vas a mover fuertemente en los medios. Y Dios te va a permitir tocar a grandes escalas esto. Y aquí en Bogotá vas a tener las oportunidades de hacer conexiones con los medios de comunicación de la ciudad. Inclusive vas a tener que tocar parte del periodismo de la ciudad. Vas a tocar parte de los medios de comunicación. Y a través de ti, escucha esto, te lo digo, es como si Dios fuera a regalarte un nuevo software. Es como si Dios fuera a entregarte un nuevo modelo, un nuevo diseño de un sistema operativo que tú vas a dar a conocer. Y esto sucederá por la genialidad que el Espíritu Santo va a empezar a soltar sobre ti. Y no es porque vayas a ser un nerd, no, Señor, no. Es porque viene del Espíritu. Es una gracia, es una creatividad. Eres el Steve Jobs del reino, el Steve Jobs del reino, de sacar innovación y creatividad. Y de repente vas a empezar a ver y a proponer ideas a tus papás. Mire, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? ¿Y qué tal si colgamos esto ahí? ¿Y qué tal si pegamos esto allí? ¿Y qué tal si lo sacamos por este cable? ¿Y qué tal si lo lanzamos? ¿Y qué tal si hacemos nuestros servicios en línea? ¿Qué tal si lo hacemos online? ¿Qué tal si tenemos nuestro espacio web? ¿Qué tal si hacemos servicios multisala? Estoy viéndote moverte en esa dimensión. Esa es tu asignación. Esa es tu asignación. Padre, gracias. 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 Y Padre, gracias por este ministerio emergiendo, Señor. Gracias por estos pastores emergiendo. Gracias por estos pastores. Hay una asignación pastoral muy fuerte sobre tu casa. Gracias, Señor. Gracias. Y no solamente por estar en cabina te digo esto, pero vas a hacer equipo con Él. Vas a estar haciendo equipo con Él. No solamente por haberte visto en cabina. Es que los dos se sientan y parecen dos locos soñando. Los dos se han sentado y ustedes no son de los que ven pequeñas semillas. Ustedes son los que ven las estrellas y los que cuentan las arenas, porque es lo que Dios les ha dado. Hay una conexión muy fuerte para esta asignación. Padre, gracias por ellos. Gracias por lo que está brotando, por estas pastoras que emergen. Gracias por estos pastores que emergen. Este es un ministerio que produce ministerios. Es un ministerio que levanta ministerios. Han sido llamados con esta asignación. Han sido llamados con esta asignación. Recíbanlo, recíbanlo. Diga, yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo. Yeah. Maestros, profetas, evangelistas, apóstoles y pastores emergen de esta nueva generación. Emergen de la medida correcta. Emergen de la medida correcta, del diseño correcto. Aunque la visión de Pedro terminó, la visión de Pablo comenzó, y es necesario que esto se extienda. El apostolado es el resultado de haber visto la luz que proviene de la palabra de Dios, haber visto la dimensión del tercer cielo. Dimensión del tercer cielo. Dimensión del tercer cielo, para poder aterrizarlo para esta generación. Reciban, reciban, reciban. Se levantan los Besaleel de esta iglesia. Se levantan los Besaleel, los que pueden ver, pueden escribir, los que pueden enseñar, los que pueden dejar legado para la siguiente generación de esta casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nace Jacob, nace Jacob, nace el remanente de Dios, nace el remanente de Dios. Y esto es lo que dice el Señor: y nunca más les llamarán impostores, ahora les dirán príncipes de Jehová, príncipes de Jehová. Porque el rompimiento ha partido también y ha descoyuntado.
Porque si no se descoyunta a Jacob, no puede brotar Israel. Jacob, quien pertenece a una visión de hombres, pero Israel, quien pertenece a una visión del cielo, a un sueño de Dios. Padre, gracias por haber descoyuntado este ministerio. Gracias, porque aunque los vean ahora cojeando, mírenme, pastores, aunque los vean cojeando, sabrán que sobre ustedes está la gracia y el poder de Dios. Aplauda fuerte al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tu obra, Señor, hecha esta mañana. Sabíamos que había un propósito, sabíamos que había algo especial y nos has sorprendido, Señor. Ha sido más allá de lo que nosotros imaginábamos, pensábamos, creíamos que ibas a hacer en medio de nosotros esta mañana. Gracias, gracias, Señor. Dale gracias a Dios solo un segundo. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu confirmación. Gracias por tu afirmación en lo que tú has venido haciendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada uno, aún de los que no pudieron estar por algún motivo esta mañana, pero son parte de esta palabra dada esta mañana a este lugar. Todos son cobijados para este tiempo, Señor, para ser impulsados hacia adelante a lo que tú has declarado sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por el pastor Omilfer, por su esposa, preciosos que has traído, Señor, desde tan lejos para afirmarnos en lo que tú has venido hablando a nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. El viernes pasado estábamos hablando con mi esposa en la oración del viernes a las 6 de la mañana. Y el Señor le dio a mi esposa la palabra hace 8 días de Pedro en la pesca. Y el viernes me dio la palabra a mí de Lucas 6, los fundamentos. El Señor me habló el viernes y me dijo claramente: enfócate en cavar y ahondar. Cavar y ahondar. Y la palabra de hoy es una perfecta confirmación a lo que el Señor nos ha venido hablando realmente como pareja, como pastores. Y gracias, pastor, por ser tan usado esta mañana por el Señor y tan específico, sumamente específico con lo que realmente necesitábamos escuchar y ser reenfocados en lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Vamos a recoger una ofrenda para el pastor, su esposa. Amén. Los que tengan a bien traer una ofrenda esta mañana, vengan adelante, y así quedamos nosotros despedidos recogiendo esta ofrenda de amor para el pastor Omilfer, mientras cantamos una canción y declaramos que nuestros ojos son abiertos. Amén. Son abiertos a la presencia del Señor. Ahí en sol, aleluya. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Declara conmigo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero ver. Y verte tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria.
honor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Queremos verte en este lugar. Nuestros ojos, declaramos, son abiertos para este nuevo tiempo. Amén. Nuestros ojos ahora se enfocan en aquello, Señor, que tú querías que estuviéramos enfocados desde el principio. Y declaramos en el nombre de Jesús: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días, para contemplar tu hermosura e inquirir en tu santo templo. Y estaremos, declaramos, Señor, como iglesia, estaremos enfocados en lo único, en la única cosa que debemos estar enfocados en este tiempo, y haremos aquello que tú nos llamaste a hacer. Di conmigo para terminar: Señor, haremos aquello para lo que tú nos mandaste a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dale una